Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Bueno, hermanos, ¿qué les parece si abrimos la Biblia, abrimos la palabra de Dios? En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 9. Pero aunque vamos a leer el versículo 9 únicamente, vamos a estar viendo todo el contexto de este pasaje, porque no hay cosa peor para una mala interpretación que leer un versículo aislado. Voy a volverlo a repetir. No hay cosa peor que para una mala interpretación de la Escritura que leer un versículo aislado de todo el contexto. Amén. Pero igual vamos a leer este pasaje, que es el versículo 9, y después vamos a entrar en el contexto. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y si alguien no tiene Biblia, tú ves algún hermano, una hermana al costado que no tiene Biblia y tú tienes, ponte un poquito más cerca de él o de ella para que podamos leer todos juntos la palabra de Dios. Y salgamos de aquí, de este lugar de reunión, no salgamos diciendo el pastor dijo, sino salgamos diciendo Dios dice. Amén. ¿Estamos todos ahí? Quien no tiene Biblia, por favor lea con alguien al lado. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Di, paciente para con nosotros. Solo uno, paciente para conmigo. No queriendo que ninguno perezca o que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Padre, te damos gracias porque esta es tu palabra y no la mía. Es tu Espíritu Santo y no la voluntad de carne, ni de sangre, ni sabiduría humana. Yo te ruego en el nombre de Jesús que seas tú esta tarde, Señor, el que obre en cada vida, en cada corazón, en cada mente, de acuerdo a tu voluntad. Que toda distracción, que todo aquello que tal vez quiera estar siendo usado para desviar nuestra atención, sea puesto, Padre, en tu control y que nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón esté completamente sujeto a tu voluntad. Que toda mente vaya cautiva a la mente de Cristo y que seas tú, Señor, glorificado esta tarde para gloria del Dios Padre. Amén y amén. Puedes tomar ahí tu asiento, por favor. Oh, perdón. Uy, perdónenme. Ese es el grave problema de uno usar la Biblia virtual. ¿No es verdad? Perdónenme. Segunda de Pedro 3:9. Perdónenme, por favor. Entonces dice así. De acuerdo a lo que leímos en este pasaje, vamos a desarrollar el mensaje del día de hoy. Pero la semana pasada quiero ver rápidamente alguna cosa que vimos, porque esta viene a ser la continuación de lo que vimos la semana pasada. Estuvimos hablando con respecto a distinguir los tiempos de Dios. Y para eso nosotros vimos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, el momento en que los fariseos y los saduceos, enemigos acérrimos, se unieron demandándole a Jesús una señal del cielo, pero no con el propósito de afirmar su fe, sino para tentarle al Señor. Y a lo que Jesús le responde lo siguiente, les dice: ¿ustedes saben distinguir, de acuerdo a las nubes del cielo,
si va a haber un buen día, si va a haber sol, si va a llover o si va a haber una buena noche. Ustedes saben distinguir los tiempos, el clima, pero ustedes no pueden distinguir los tiempos de Dios. Jesús les muestra su incapacidad para distinguir los tiempos de Dios. Y nosotros vimos que es tan importante el aprender a entender y distinguir los tiempos de Dios en nuestras vidas, porque es de acuerdo a esos tiempos a cómo nosotros vamos a vivir. Y también vimos que en ocasiones el aprender a distinguir los tiempos es cuestión de vida o muerte. Es cuestión de salvación de nuestras almas o condenación eterna. Y eso nos pone a nosotros en la posición de que no es una opción que yo debo de tomar, una alternativa, en decir, bueno, realmente no me interesa mucho entender los tiempos, comprender o distinguir las señales de los tiempos de Dios, sino que es algo que me debe de mover, debo de tener un interés, porque mi vida depende de eso. Y estuvimos hablando del tiempo cronos, ¿se recuerdan? Estuvimos hablando también de dentro del tiempo cronos, los diferentes tiempos en la vida del ser humano, ya sea biológicos o momentos en nuestra vida que pasamos. Y dijimos que terrible es cuando alguien vive fuera de su tiempo, cuando uno está en sus 40, 50 y quiere vivir como si tuviera 20 o 15. Es algo terrible, ¿no es así? Y eso en cada área de la vida es exactamente lo mismo. El querer vivir fuera del tiempo en el cual estoy. Qué feo que es, qué terrible es que una persona casada quiera vivir como si fuese soltera. Y muchos ejemplos dimos con respecto a eso. Y también ahí vimos la necesidad y la importancia de nosotros vivir en el tiempo correcto. Y el tiempo correcto es el tiempo kairos, el tiempo perfecto de Dios, oportuno, para hacer lo que es conforme al propósito y la voluntad de Dios. Y si nosotros hablamos del cronos, nosotros estamos sujetos a él. El tiempo cronos no se detiene, va hacia adelante. Es más, el viernes pasado yo cumplí 50 años, medio siglo, 5 décadas. Y ¿sabes qué? No me pidió permiso, no me dijo, Hugo, ¿estás preparado para cumplir los 50? Vino. No se detiene y continúa hacia adelante. Y es así, nosotros estamos sujetos al tiempo cronos. Y vimos la utilidad del tiempo cronos para organizar nuestras vidas, para darnos cuenta cómo debemos de administrar cada día de vida que nos es dado. Y por estar limitados a este tiempo, al tiempo cronos, no podemos hacer todas las cosas. Hay algunas cosas que no podemos hacer, por lo tanto debemos escoger cuál es la mejor. Pero también al estar sujetos al tiempo cronos, si nosotros nos tardamos, si nos demoramos en hacer algunas cosas, perdemos la oportunidad. Perdemos el momento. Por ejemplo, si tú te demoras en llegar a una cita al médico, lo más seguro es que pierdas esa cita. Si tú te demoras en tu tiempo de estudiar, tal vez es lo más seguro que más adelante no puedas estudiar porque ya después vas a ser padre, madre y vas a tener hijos de los cuales ocuparte. Ya pasó tu tiempo. Gracias al Señor que a veces encontramos recursos, pero no debemos de descartar que es fuera de tiempo. A veces, si nos demoramos en llegar a un evento de la escuela de nuestros hijos, nos perdimos ese evento. No podemos retroceder el tiempo y volverlo atrás. Qué terrible es para el casado cuando se olvida del aniversario de boda, ¿no es así, hombre? Esposo, ¿eh? Yo sé que a ninguno le ha pasado, pero es grave. Y a uno le gustaría que sea el día anterior para recordarse, pero ya se olvidó. Y la esposa se lo va a recordar. Y en este tiempo hay cosas las cuales solamente podemos hacer una vez. Y si no las hacemos, perdemos la oportunidad. Porque no se presentan de nuevo. No nos dan esa chance. Yo el otro día estaba hablando y traía a la memoria un momento en la vida mía y de mi esposa, de la pastora, que gracias a Dios
nos ha preparado muy bien en la adoración en todo este tiempo, que en este tiempo que no pudo estar, pudimos adorar bien, ¿no es así? Y eso es algo muy, muy notable, muy lindo de parte de Dios. Pero me acordaba de un evento, le estábamos comentando y nos reíamos con mi hermano, y fue el momento cuando yo le pedí a ella para que sea mi novia. Hace unos añitos atrás, ¿verdad? Un poquito más de 30 años atrás. Pero yo me recuerdo que ya veníamos unas semanas, más de un mes o algo así hablando y mejores amigos, como siempre empieza todo, ¿no es así? Somos mejores amigos. Pero yo en un momento que salimos a pasear a un lugar, yo dije, hoy yo le tengo que pedir para que sea mi novia. Hoy es el tiempo, hoy es el momento. Pero aunque a ustedes les parezca mentira, yo era vergonzoso. Aunque ahora entendiéndolo mejor, no era vergüenza, es orgullo. Pero bueno, eso es para otro tema. Era vergonzoso, dejémoslo así. Y ya habíamos terminado el paseo. Yo dije, yo en este paseo le voy a pedir a ella para que sea mi novia. Este es el tiempo. Estamos en punto caramelo. No sé si usan ese término en todos lados. Este es el momento. Ahora es el tiempo. Y yo dije, va a ser en el medio cuando estemos paseando ahí. Fuimos a un parque zoológico que es abierto. Y dije, este es el momento ideal. Pero no me dio, nosotros decimos la nafta, no sé cómo, no me dio la valentía para preguntarle en todo ese momento. Y yo venía, ese era el propósito del paseo. Y estábamos ya regresando casi para ir a tomarnos el ómnibus, en el camino de tomarme el ómnibus. Hasta que yo en ese momento ahí me detuve y dije, ahora le tengo que decir. Y menos mal que le dije antes de subir al ómnibus, porque después tal vez ya sería tarde. Y me di cuenta que fue el tiempo oportuno porque me dijo que sí. Y 32 años han pasado y estamos aquí juntos para la gloria del Señor. Pero ¿por qué te cuento esto? Porque hay algunas cosas en las cuales nosotros tenemos un tiempo específico, un tiempo marcado. Y si dejamos pasar, no se vuelven a dar esas oportunidades. Yo no sé si tú te recuerdas ahora alguna situación, algún momento en tu vida en donde tú dijiste, en donde tú pensaste y dijiste, bueno, me perdí la oportunidad, perdí la chance, perdí el momento. Y es cierto, al estar limitados al tiempo, hay momentos en donde perdemos la oportunidad. Y se hace demasiado tarde. Cuando Dios le dijo a Noé que hiciera un arca y él y toda su familia entrasen en esa arca y parejas de animales también, porque iba a llegar el momento en donde llovería tanto que todo se inundaría. Pasó mucho tiempo, pasaron 120 años desde que Dios le dijo hasta que eso se cumplió. Hubo tiempo suficiente para que tal vez otros creyeran, pero hubo un momento en donde empezó a llover y cuando se dieron cuenta de que estaba lloviendo mucho, como se había dicho, se cerraron las puertas del arca y Dios cerró la puerta del arca y nadie pudo entrar. Se había hecho demasiado tarde. ¿Y sabes qué nosotros debemos de hacer con aquellos momentos en nuestra vida en donde nos damos cuenta que se nos hizo tarde, que no hicimos en el momento que debíamos de haber hecho? Bueno, no tenemos la máquina del tiempo. No podemos regresar y cambiar las cosas. Pero sí lo que podemos hacer es reconocer delante de Dios, reconocer a los pies de Cristo, pedir perdón por si en ese momento nosotros no actuamos como debería. Y decirles al Señor que nos enseñe a través de eso. Y cuando se presente el momento, no desperdiciar la oportunidad que Dios nos está dando. Con las cosas que quedaron atrás, hay muy poco que podemos hacer, pero hay mucho que podemos aprender de aquellas cosas que no hicimos a tiempo, que se nos pasó el momento. Pero lo que más importa es el aquí y ahora. Y lo que más importa es el aquí y ahora, porque hoy nosotros estamos formando aquellas cosas que iremos a vivir en nuestro futuro. Y lo importante en esto es que para nosotros se puede pasar el tiempo. Para nosotros se nos pudo haber hecho muy tarde.
Para nosotros, el hacerse tarde puede ser el motivo de perder oportunidades, pero para Dios, para lo que nosotros es tarde, para Dios es la oportunidad de mostrar su gloria sobre nuestras vidas. ¿Tú sabes cuántos años tenía Moisés y Aarón, que nos cuenta en Éxodo capítulo 7? Cuando Dios los llamó nada más y menos como libertador del pueblo en Egipto. Nos dice la palabra que Moisés tenía 80 años y Aarón tenía 83 años. En el libro de Josué, cuando se nos cuenta con respecto a Caleb, uno de los espías que fue a reconocer la tierra, dice Caleb: yo tenía 40 años cuando fui a reconocer la tierra y por boca de Moisés me fue dicho que esa tierra sería posesión mía y de mis generaciones. Y dice, han pasado 45 años. Caleb dice, hoy tengo 85 años y dame esa tierra porque yo la poseeré. Y así hizo el Señor. Para Dios, lo que nosotros es tarde es una oportunidad de mostrar su gloria. Abraham y Sara, cuando recibieron la promesa de que tendrían un hijo y que serían benditas todas las generaciones de la tierra a través de él, Abraham tenía la edad de casi 100 años y Sara tenía 80 años y ya le había cesado la costumbre, o sea que era estéril. Mas Dios le dijo, ¿sabes qué? Habrá pasado el tiempo en la humanidad, en lo terrenal, pero para mí es la oportunidad de que en mis tiempos es el momento oportuno, el momento justo para mostrar mi gloria. Y así hizo el Señor, le dio descendencia a Isaac y a través de Isaac vino la generación del Mesías, el cual fue el Hijo de Dios colgado del madero. Para nosotros, una pérdida de tiempo es no volver a tener la oportunidad, pero para Dios es la oportunidad de mostrar su gloria. Abraham le dice al Señor en Génesis 17, cuando recibe la promesa, le dice, ¿puede acaso un hombre de 100 años y Sara con 90 años tener un hijo? ¿Puede acaso, Dios, ser este el tiempo en nuestras vidas? Ya se ha pasado nuestro momento. ¿Puede acaso un hombre de 100 años y una mujer de 90 ya estéril tener un hijo? La respuesta de Dios es sí, porque los tiempos de Dios son los oportunos y perfectos para mostrar su gloria cuando nosotros estamos fuera de tiempo. Cuando estamos fuera de nuestro momento. Yo quiero decirte, Dios no ha llegado tarde a tu vida. ¿No es verdad que una de las primeras sensaciones que tenemos cuando somos alcanzados por Cristo, aquel que realmente fue alcanzado por el Señor y dice, si yo hubiese recibido esto antes? ¿No es así? ¿A quién le ha pasado eso? Si antes esto hubiese ocurrido en mi vida, no hubiese cometido tantas cosas, no hubiese hecho tantas cosas. Pero ¿sabes qué? Dios no llegó tarde a tu vida. Porque de todas estas cosas, Él hace un testimonio que muestra su gloria, de que no tarda, Él llega en el momento oportuno. Dios no está llegando tarde a la situación tampoco en tu vida. Dios llega en el momento perfecto, en el tiempo oportuno. A Jesús le dice Marta y María, las hermanas de Lázaro, si hubiese llegado antes, Jesús. Si hubiese llegado antes, mi hermano, tu amigo, no habría muerto. Pero hoy ya tiene 4 días de muerto. Hiede, su cuerpo se está pudriendo. Ya es demasiado tarde. Si hubiese sido en otro momento, tal vez habría una oportunidad. Mas la respuesta de Jesús para Marta, para María y para nosotros es, no te he dicho que si crees, tú verás la gloria de Dios, porque Dios no se tarda, Dios llega en el momento oportuno. Dios no se tarda. Dios no se tarda. Por eso Pedro les dice, en el pasaje que leímos al principio, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9.
Hermanos, el Señor no retarda su promesa. Él no se demora, según algunos la tienen por tardanza. Y aquí yo quiero que prestes atención, por favor, porque viene la parte un poquito monótona del sermón, pero en la cual nosotros aprendemos el por qué está diciendo esto. Y ahí es cuando necesitamos ver el contexto. ¿Por qué es que el apóstol Pedro le está diciendo a los hermanos, el Señor no se tarda, no llega tarde? Ustedes lo tienen por tardanza, pero Él no se tarda. Y Él les tiene que decir eso y nos tiene que decir eso. Porque en los versículos anteriores, comenzando desde el versículo primero del capítulo 3 que leímos, le dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué despierta nuestro limpio entendimiento con exhortación? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, para que recuerdes lo que está escrito. Y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, lo que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias o andando según sus propios deseos o entendimiento, definiendo su comunión o cristianismo de acuerdo a como ellos quieren. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de que Cristo va a venir por segunda vez? Porque desde el día de los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? 30 años habían pasado desde que Cristo había ascendido a los cielos. Y ellos sabían de la promesa de la segunda venida. Pero ellos entendían que la segunda venida iba a ser inmediata, que no iba a demorar mucho tiempo al entendimiento del tiempo del ser humano. Y ya habían pasado 30 años y no había regresado Jesús. Y entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Algunos comenzaban a burlarse y decir, ¿cuándo es que Jesús va a volver? ¿No será que se habrá olvidado de regresar? Tanto que Jesús viene, que Jesús vuelve por segunda vez. 30 años habían pasado. Muchos comenzaron a decir, el Señor se está tardando. ¿Será que verdaderamente viene? ¿O esto es simplemente nada más que un mito, que una leyenda? Y verdaderamente Jesús no va a regresar. Y si eso ocurría a los 30 años de Cristo haber ascendido a los cielos, presta mucha atención. Han pasado 2000 años desde que Jesús ascendió al cielo. Y escuchamos muchos decir, ay, siempre dicen que Cristo vuelve, siempre dicen que Cristo vuelve. ¿Cuándo será el día? Porque no ha regresado en este tiempo. Y esto nos lleva a nosotros, el pensar de esa manera, nos lleva a tener dos posturas. Presta mucha atención a esto. Una de ellas es a dudar si verdaderamente Jesús volverá. Es más, muchos empiezan hasta a cambiar la teología, empiezan a torcerla y a buscarle la vuelta para inclusive decir que, bueno, la segunda venida de Cristo es algo metafórico. Pero mis amados hermanos, no hay ninguna metáfora en lo que Cristo ha dicho, que Él vendrá con trompeta del cielo, con voz de mando, y que los muertos en Cristo resucitarán con Él, juntamente con Él, y después nosotros seremos alzados al cielo juntamente con el Señor. En eso no hay metáfora. Cristo vendrá por segunda vez. Pero hay muchos que empiezan a dudar y a decir, ¿será que vendrá? ¿Será que no simplemente, bueno, fue algo que en ese momento se creyó? No. No es de ninguna manera esa. Pero la postura que algunos toman al ver que se tarda la promesa en comenzar a dudar. Y hay otros que empiezan a querer
provocar la promesa. Por eso tú te encuentras con muchos pseudo profetas que dan día y hora para la venida de Cristo. ¿Lo han escuchado alguna vez? Que le ponen día y hora a la venida del Señor, o una fecha en cuando Cristo volverá. Y ese justamente a veces ocurre en el afán, en el deseo de querer provocar que de alguna manera esa fe no muera. Pero mis amados hermanos, Jesús fue claro cuando dijo el día y la hora, nadie lo conoce, a no ser mi Padre que está en los cielos. Él la conoce, mas el día llegará en donde Cristo vendrá como ladrón en la noche. ¿De qué forma? Sin que nadie esté apercibido, preparado, ni se dé cuenta y piense, estamos seguros, estamos todos bien. Y muchos esto llega a querer de alguna manera provocar, si fuese posible, ese momento. Y cuando nosotros empezamos a hacer esas cosas, tanto sea a dudar o a querer provocar anticipadamente una promesa de Dios, estamos cometiendo un grave error. ¿Ustedes se recuerdan de alguien que provocó la promesa de Dios y el problema que eso le causó? ¿Quién fue? Abraham y Sara. Sara vio que no llegaba el momento, que no iba a tener hijo, y le dice a Abraham, toma a la sierva, toma a Agar, a nuestra sierva, y ten un hijo con ella. Y Abraham no se puso, ¿verdad?, negativo, sino que aceptó la propuesta de Sara y tuvo una hija con la sierva, con Agar. Y de ahí nació ¿quién? ¿Quién nació? Ismael. ¿Y sabes qué ocurrió? Después pasaron el tiempo y Sara sí quedó embarazada, como Dios había prometido. Pero el querer tomar la promesa antes de tiempo, por la duda si se cumpliría o no, causó un grave problema. Porque Abraham tuvo que dejar a su hijo y a Agar en el desierto. Porque comenzaron rivalidades entre Ismael e Isaac y Agar y Sara. Y Sara le dice a su esposo, bueno, esto no puede continuar así, tienes que despedir a esta mujer y a su hijo. Y Abraham tuvo que tomar una decisión de dejar en el desierto a Agar y a Ismael. Y Dios también dio una promesa sobre Ismael, que haría de él un pueblo poderoso. Pero eso implicó un enorme problema en el transcurso de la historia. Presta muchísima atención, por favor, que permanece hasta el día de hoy. Todos los árabes, no quiero generalizar con esto, porque cuando uno dice todos, no es todos, sino que la parte de los árabes, Arabia, y también los musulmanes, son de la generación de Ismael. Por eso tú ves esa gran rivalidad y guerra que no va a terminar, pero cuando tú dices, ¿dónde eso comenzó? Comenzó por el querer tomar o apropiar, anticipar una promesa antes de tiempo. Y eso es lo que ocurre. Cuando creemos nosotros que Dios se ha tardado, cuando comenzamos a dudar, queremos a la fuerza tomar aquello que pensamos que es lo que necesitamos. Y lo que causamos, ¿sabes qué es? Es un gran conflicto en nuestras vidas. Porque hemos tomado algo de la forma inapropiada y fuera del tiempo de Dios. Y nada que sea tomado fuera del tiempo de Dios va a ser de bendición para tu vida. Puede ser eso el tú casarte. Tú tal vez eres soltero y dices, yo no aguanto más el ser soltero. Yo necesito una esposa o necesito un esposo. Y tú en esa desesperación quieres provocar la bendición y tomas antes de tiempo el hombre o la mujer equivocada. Y después eso te causa un grave conflicto. Sin decir si no es cristiano o cristiana, es una lucha para tu fe hasta el fin de tus días. Si en la misericordia de Dios no se convierte. El tomar antes de tiempo una bendición se puede tornar en la maldición para tu vida. Yo quiero preguntarte, ¿tú le darías una moto enduro a tu hijo de 12 años? No, ¿verdad? Tal vez cuando tenga un poco más de edad lo dudarías, pero dirías, bueno, no tengo más opción porque está en el tiempo.
Pero eso es lo que ocurre, mis amados hermanos. Y la respuesta de Pedro, aquellos que decían, el Señor se está tardando mucho en su venida, aquellos que se burlaban en ese tiempo y los que se burlan también ahora con respecto a la segunda venida de Cristo, la respuesta de Dios a través de Pedro para ellos y para nosotros fue la siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5, dice, ¿saben qué? Estos ignoran voluntariamente. ¿Qué quiere decir? Teniendo evidencia, son ignorantes. Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Aquellos que creen que Dios está tardando ignoran que fue por medio de la voz de Dios que los cielos y la tierra fueron creados. Y que en ese tiempo no estaban ninguno de ellos y Dios no dependió de ninguno de ellos para formar los cielos y la tierra, porque Dios es soberano y hace conforme a Él quiera y su voluntad. Dice, pero estos se ignoran voluntariamente. ¿Por qué voluntariamente? Porque tienen evidencia en la palabra y en la creación que hay un Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra, mas deciden ignorar, pasar por alto eso, no tomarlo en cuenta. Y eso sucede muchas veces cuando hay personas que empiezan a dudar de las promesas de Dios. No toman en cuenta la obra y el poder de Dios en todo lo que ha hecho en la historia de la humanidad, aunque él o ella no estuviesen todavía. ¿Tú sabes algo? El mundo y su universo y su creación estaba antes de nosotros. No comenzó a existir cuando nosotros nacimos. Y lo más seguro que continúe sin nosotros. Por lo tanto, él dice, ignoran voluntariamente. Y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. ¿Qué les quiere decir? Estos ignoran que en los tiempos de Noé también se burlaban, también creían que Noé estaba loco, que nunca llovería sobre la faz de la tierra, pero como Dios lo había prometido, el mundo fue anegado en agua. Eso sucedió, y lo que tenían por tardanza, porque 120 años habían pasado, porque Dios lo había prometido en el tiempo oportuno, se cumplió. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, o sea, es el mismo Dios quien sostiene los cielos y la tierra. ¿Guardados para qué? Están guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de hombres impíos. O sea, niegan que también Dios promete que habrá un día de un juicio final. Y el que lo prometió lo va a cumplir. Pedro les da la perspectiva de que ellos estaban mirando nada más que el periodo de 30 años y descartando, pasando por alto, no tomando en cuenta todo el obrar del Dios Todopoderoso en toda la historia desde el origen del universo. Que eran 30 años. Y les dice, ustedes voluntariamente se están haciendo ignorantes porque tienen evidencia suficiente para creer en la palabra de Dios y que cuando Dios dice sí, es sí y amén. Y muchas veces nosotros, ¿sabes qué? Tenemos la evidencia, presta mucha atención, de que llevar nuestras vidas conforme a los principios de Dios, tenemos la evidencia en nuestras vidas y en las de los demás, que es lo mejor que le puede ocurrir a una persona. ¿No es verdad? Yo no conozco ni uno en 20 años o más de 20 años que llevo de convertido, no conozco una sola persona que me venga a decir, el vivir conforme a los principios de Dios me ha hecho mal en mi vida. No, ni uno, ni una persona. Pero hay muchos que voluntariamente se hacen ignorantes y pasan por alto la evidencia de que caminar con Dios es lo mejor que le puede ocurrir en sus vidas. Lo mejor, que cualquier otra opción se queda corta con lo que es caminar con Cristo. Y le dice a los que se burlan,
El Señor se está tardando mucho. Le responde en la misma segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Presta mucha atención a esto. Amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Esto no es literal. ¿Qué quiere decir? No es literal. Yo no puedo hacer la matemática de decir, bueno, si un año, un día para Dios es 1000 años, entonces hoy estamos en el año 450.000. No. No es literal. Esto es una metáfora que trata de mostrarnos a nosotros de que Dios, presta atención, no está limitado y ni restringido al tiempo como lo estamos nosotros. Para nosotros un día puede hacer toda la diferencia, ¿no es así? En un día nosotros podemos perder todo. En un día o menos. Pero Dios no está restringido, no está limitado al tiempo, al cronos, como lo estamos nosotros. Dios está fuera del tiempo. Por eso es Dios quien controla el tiempo. Para Dios no hay pasado ni hay futuro. Es un eterno aquí y ahora. Es presente eternamente. Por eso Dios no existe. Dios es. Dios es. ¿Ustedes se recuerdan? Cuando Moisés le pregunta a Dios y le dice, Dios, si me pregunta Faraón quién me manda, ¿qué le diré? Le dice, yo soy. Dile, yo soy. Te ha mandado. Es el que te envía. Dios es eterno. Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente. Dios es todas las cosas que nosotros podemos. Dios es. Porque para Dios un día es lo mismo que 1000 años. Y para Dios 1000 años es lo mismo que un día. ¿Me explico? A veces pensamos nosotros, un día, entonces para Dios el día se le hace más largo. No, es que para Dios 1000 años es un día. Y lo mismo un día es 1000 años, no hay diferencia para Dios. Por eso Él puede obrar en el momento del tiempo en el cual Él quiera, por más que nosotros estemos fuera de tiempo. Aquí está citando Pedro el libro de los Salmos, capítulo 90, versículo 4. El libro de los Salmos dice lo siguiente: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Para Dios no hay un tiempo que lo limite. Por ese motivo, por esa razón, muchos pueden pensar como pensaban en ese tiempo, que se estaba tardando el Señor, que estaba demorándose demasiado en su promesa, que ya había pasado el tiempo y no se había cumplido. Mas el apóstol Pedro le dice, ¿saben qué? Dios, el Señor, no retarda su promesa. No se le hace tarde a Dios, según algunos lo tienen como tardanza. Lo que nosotros consideramos una tardanza de Dios, para Dios es el tiempo oportuno. ¿Me explico? Porque Dios no retarda aquellas cosas que tiene que hacer. No las deja para después, ni tampoco se anticipa. Podríamos pensar que Dios es olvidadizo, que se ha olvidado, que ha hecho una promesa como hacemos muchas veces nosotros y que pasó el tiempo y la dejó pasar y se olvidó y la dejó ahí en el baúl de los recuerdos. Mas Dios no es así. Dios nunca se olvidará de sus promesas. Nuestro Señor Jesucristo nunca se olvidará de volver por nosotros. Si Él ha prometido que así como fue alzado a los cielos, tal vez Él vendrá en los cielos por su iglesia, por segunda vez. Pero ya no vendrá en un pesebre como un niño que pocos verán, sino que vendrá como un rey en las nubes. Déjame decirte, si Él lo prometió,
Él lo cumplirá. No se tardará su promesa, sino que será en el tiempo oportuno. Hoy, tal vez tú crees que tú has perdido el tiempo de tu vida. Y puede ser cierto en muchas de las cosas, pero hay algo que está por encima de eso. Dios no se le ha pasado el tiempo. Dios no pierde tiempo contigo. Dios tiene todo el propósito marcado en nuestras vidas a su debido tiempo y Él no se tarda en cumplir aquello que Él ha dicho. Tú tal vez hoy puedes decir, se ha pasado mi tiempo, se ha pasado mi hora, se ha pasado mi oportunidad. Mas Dios dice que en Él es sí y amén. Y lo que prometió, Él lo cumplirá en nuestras vidas. Él lo cumplirá porque es fiel para hacerlo. Lo que para nosotros es tardanza, para Dios son oportunidades. Oportunidades para cumplir sus propósitos. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que mira aquí, mira esto, lo que nosotros vemos como tardanza, el que es paciente para con nosotros. ¡Wow! ¿Tú sabes cuántos miles y miles y miles y miles de almas han sido alcanzadas desde que esta carta fue escrita? Y decían que tiene por tardanza. Tú sabes el miles de almas que han sido alcanzadas, restauradas, bendecidas en todos estos años. Por eso Dios dice, no, yo no me tardo. Esto es una muestra de la paciencia mía, queriendo que ninguno se pierda. Que ninguno de los que yo he destinado para salvación se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. La tardanza nuestra es la oportunidad de Dios para cumplir sus propósitos en nuestras vidas y en toda la historia de la humanidad. Si el Señor hubiese venido antes, tal vez nosotros algunos no hubiésemos sido salvos. Te pones a pensar así. Algunos tal vez de los que estamos aquí no hubiésemos sido alcanzados por Cristo. Hoy tenemos nosotros señales del cumplimiento del tiempo. Señales que nos muestran que está mucho más cerca su venida que en el momento que fue escrita esta carta. Hoy aquellas señales que se nos habla en Mateo capítulo 24, aquellas señales que se nos habla en la carta de Timoteo, estas señales son las que estamos viviendo nosotros hoy. Estamos siendo testigos de las señales del cumplimiento del tiempo, de la segunda venida de Cristo y del juicio final. Y esto es la evidencia más clara de que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que al ver esas señales podamos venir a Él en arrepentimiento y fe. Si Él vino hace 2000 años y se hizo carne, en aquel momento tal vez el del mesón que recibía María y José habrá dicho, ¿saben qué, José y María? Ustedes llegaron muy tarde. Es tiempo de censo. No hay lugares para ustedes en el mesón. Hubiesen llegado antes, pero era necesario no que Cristo naciese en el mesón, sino en el establo, en el pesebre. Llegaron en el tiempo oportuno. La pregunta que nos hace Dios a nosotros hoy, la pregunta que te hace a ti, es la siguiente. Tú estás distinguiendo el tiempo que estamos viviendo. Tú puedes distinguir las señales de estos tiempos. La otra pregunta es, ¿tú puedes distinguir el tiempo en tu vida que tú estás viviendo hoy?
Tú tal vez dices, ya se me pasó el momento, es demasiado tarde. No creo que Dios obre en mi vida. Tal vez si hubiese sido unos años atrás, sí. Mas hoy yo quiero decirte que para mí es tarde y para ti también tal vez lo es. Pero para el Señor es el momento oportuno para mostrar su gloria y hacer la obra que ha planificado en tu vida. Hoy es el tiempo en el cual, si has oído la voz del Señor, yo te ruego que no endurezcas tu corazón, como en el tiempo en que el pueblo de Dios estuvo en el desierto. Yo te ruego que si hoy has escuchado la voz de Dios y si tú distingues las señales del tiempo que vivimos, corras a Cristo, te santifiques más, sirvas más al Señor, te comprometas más con Él. Porque no estamos en un tiempo diferente, amados hermanos. Estamos en tiempos en donde las puertas del arca en cualquier momento se cierran y ya no hay más oportunidad para buscar del Señor. Busca de Dios mientras éste pueda ser hallado, porque llegará el momento en donde se buscarán iglesias, se buscará en donde se hable la palabra de Dios, se buscará donde haya un lugar, una iglesia local como esta y se busca al Señor. Llegarán tiempos en donde se buscará y no se podrá encontrar. Hoy tenemos una abundancia de enseñanzas, una abundancia de iglesias. Hoy tenemos todo a nuestra disposición, aire acondicionado, abanicos, speakers, proyectores. Hoy hay todo. Hoy Dios está extendiendo su misericordia y amor como nunca antes, facilitándolo al ser humano, el que venga a Él. Pero el ser humano le está dando la espalda a Dios, porque cree que es tiempo de comer y beber. Es tiempo de vivir la vida loca. La vida loca la vivirás en el infierno. Si no te arrepientes de tus pecados, te sometes a Cristo y le pides perdón y lo haces tu Señor y tu Salvador. Padre, te damos gracias